Tellitsland, Fuego en las manos, es el título de este ciclo propuesto por la Fundación Federico García Lorca para el Centro Federico García Lorca. Es un programa que propone rodear el legado de Lorca desde la danza, la coreografía, la performance, la palabra, el canto, la conferencia performativa, la conversación, y que invita a quien quiera tomar parte a acercarse y acompañar durante 4 días estas propuestas, instancias de artistas como los coreógrafos Traja Al-Jarrell, Alma Soderberg, Alex Baczynski-Jenkins, pero también las artistas Lore Alfaro, Ari Cardozo y los escritores Erea Fernández y José Antonio Sánchez. Durante 4 días, distintos formatos se proponen para atravesar las ideas del título. El título está formado por 2 partes, Tellitsland, Fuego en las manos, que remiten a 2 escritores. Por un lado tenemos Tellitsland, que hace referencia a la escritora estadounidense Emily Dickinson, y concretamente a un primer verso de un poema que dice Tell all the truth, but Tellitsland, Success in Circuit Lies, que viene a ser di toda la verdad, pero dila inclinada o al seso, dila oblicuamente, el éxito radica en el rodeo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del decirlo oblicuamente no solamente es propio de las prácticas artísticas y de la poesía per se. Además, se alinea muy bien con algo que dijo Federico García Lorca ante la pregunta ¿qué es la poesía?, ¿no? Federico, cuando le preguntan o le piden que explique su poesía, dice no poder hacerlo, dice no puedo hablar de mi poesía porque, y dice literalmente, yo tengo el fuego en mis manos. Entonces, bueno, por un lado la sentencia de Emily Dickinson cuando dice dilo oblicuamente, y por otro lado el tener el fuego en las manos, que es una imagen, ¿no?, con la que responde Lorca ante la pregunta ¿qué es la poesía? Y es una imagen que nos devuelve en la que sucede algo, ¿no? Porque por un lado tenemos el fuego entre las manos, una situación muy improbable, no imposible, pero además ese fuego que a la vez destruye, ¿no?, y que a la vez calienta, es decir, que puede ser muy abrasivo y destructor, pero también puede alumbrar, puede iluminar, puede calentar y puede ser hogar. Entonces, bueno, pues esto es un poco las líneas de este programa que, como decía, busca vivir oblicuamente o pensar oblicuamente todo ese legado y la figura de Lorca y su hacer, pero además también calentar, alumbrar y hacer que el fuego y que el calor siga funcionando, ¿no? Con esta respuesta, yo tengo el fuego en mis manos, Lorca devuelve una imagen con la que podemos precisamente imaginar, ¿no? Y pienso que cuando Emily Dickinson dice di toda la verdad, pero di la inclinada, de alguna forma viene a decir con Lorca que tiene el fuego en las manos. Ese fuego que no se puede decir, ¿no? Como habla de lo indecible, también de la dificultad para nombrar ciertos estados a los que el arte nos lleva, y habla de la propia práctica artística, ¿no? La práctica artística que es necesariamente indescifrable en términos de significación, y también la práctica artística a la que una no puede anticipar su significado, ¿no? Y esa opacidad propia de la práctica artística no es un sesgo como ocultación o como no querer decir, sino precisamente como querer abrir otros espacios, otros ángulos para que el mundo pueda nombrarse de nuevas maneras, ¿no? También las propuestas de este programa se localizan en distintos espacios de este edificio, el Centro Federico García Lorca, que ya de por sí, por su arquitectura, tiene una inclinación muy particular, ¿no? El modo en que entra la luz en ciertos espacios, el modo en que las paredes se inclinan, el modo en que los pasillos se alargan, el modo en que los espacios se abren, como el auditorio, por ejemplo. Y las propuestas artísticas de este programa ocupan distintos espacios y invitan a todas las personas que se unen como público a recorrerlos y también a habitar esos
esos espacios. Lo que quiero decir es que el edificio no deja de ser un participante más en el ciclo, ¿no? Además, en este edificio en el que se conserva el archivo original de Federico García Lorca, de la Fundación Federico García Lorca, entonces, bueno, se establece directamente un diálogo con todo aquello. Es importante decir que las piezas que forman parte del programa no son piezas que aludan de una manera directa a obras concretas o a la figura de Federico García Lorca, pero sí pueden hacernos pensar de nuevo o mirar de nuevo todo ese legado, ¿no? El programa empieza con una performance, una pieza, un solo del coreógrafo Trajal Harrell. Esta pieza es muy particular, es una pieza que Trajal Harrell crea en 2015, respondiendo a una invitación del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y es una pieza que reúne tres figuras indispensables o tres figuras icónicas de la danza del siglo XX, que son Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata, fundadores de la llamada danza Buto en Japón, y Antonia Mercey Luque, la argentina, bailarina y bailaora conocida en todo el mundo, española, que se dedicó a aprender las danzas populares, a aprender las danzas españolas y también el flamenco, ¿no? La pieza, de alguna forma, es una reverberación de lo que Trajal Harrell siente al ver por primera vez un trabajo que Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata hicieron en 1977, que es Admirando la Argentina, una pieza emblemática del Buto. Y esta pieza se hace ya como una rememoración de lo que Kazuo Ono sintió cuando con 23 años, en 1929, vio bailar por primera vez a la Argentina, ¿no? Entonces hay una serie de cuerpos que van habitándose, es decir, Kazuo Ono rememora a la Argentina, Trajal Harrell rememora a Kazuo Ono, nosotros rememoramos a Trajal Harrell, y se va produciendo una suerte de movimiento sincopado de gestos que se van repitiendo a lo largo del tiempo en distintos momentos de la historia, ¿no? Este trabajo de Trajal Harrell aúna las investigaciones, sus investigaciones en torno a la danza Buto y a la danza underground, el voguing, que es este movimiento underground que surge en el seno de las comunidades afrodescendientes y latinas en el Harlem de los años 60, también muy inspirada en las poses de los editoriales de moda. Y hay algo que se produce entre estos cuerpos, ¿no? La Argentina bailando los clichés del baile español en un Tokio de 1929, Kazuo Ono con Tatsumi Hijikata bailando en los años 70 en Japón y Trajal Harrell bailando en Nueva York, haciendo que todo eso dialogue con el voguing, ¿no? Como esos movimientos, sí, como decía, como subalternos o irreverentes a las normas, y que, bueno, que de alguna forma ponen en tensión como lo que son esas formas establecidas de dominación de los cuerpos, ¿no? Y de todo eso se habla en la conversación con Trajal Harrell. Y eso funciona un poco como preámbulo a todo el programa, que continúa el viernes con una conferencia performativa, que es la conferencia que de alguna forma da título también o que toma el título más bien del programa, Telts Land, y ahí se centra en investigaciones que he ido desarrollando a lo largo de este último tiempo en torno a las posibilidades materiales de la escritura y a la escritura como un trabajo material y a la relación entre escritura, deseo y vida, a través concretamente de las figuras de Emily Dickinson y de Federico García Lorca. Esta conferencia funciona un poco como núcleo del programa para quien quiera acercarse y despliega
tanto poemas como imágenes en forma de lectura, de recitado, de proyección, también con canciones. Y a esta conferencia performativa, por decirlo así, le sigue una conversación con el escritor e investigador José Antonio Sánchez en torno como a algunas de las cuestiones que se tratan en la conferencia, como por ejemplo la cuestión de la necesidad de la sombra y de los lugares oscuros para acercarse a una forma de conocimiento que no surge por una iluminación de la mente, ¿no? Que no es ilustrada, sino que surge como a la sombra, de nuevo en esos lugares como no normativos y en los que a veces hay incluso como que cerrar los ojos para poder ver, ¿no? Ahí continúa con relaciones también en torno a ciertas prácticas de la mística, pero también a ciertas prácticas de otras escritoras, ¿no? Como Hélène Cixous o Clarice Lispector. Y bueno, entender cómo estas mujeres también han ido lidiando con el hacer o con el deseo de escribir en condiciones materiales que no siempre son favorables. Todo ello dialoga muy bien con el hacer de Lorca y con su deseo como de una escultura que mantenga precisamente, que se escriba con fuego en las manos, por decirlo así, ¿no? Por seguir un poco el hilo del programa. El sábado tenemos la pieza de Alma Söderberg, Sound Arose In, que es una pieza duracional de 3 horas en la que la gente puede entrar y salir o quedarse, o salir y no volver. Es un espacio abierto, diáfano, un ambiente en el que se invita a estar, también incluso a cerrar los ojos, a escuchar. Es una pieza basada en la idea de polirritmia que a través de un poema escrito por la propia Alma Söderberg, Entangled Phrases. Es un poema que ella escribe, unas palabras que escribe en un momento dado y que se integran en el proceso de creación de esta pieza, Sound Arose In, y de alguna manera las sílabas de este poema se van desglosando, se van separando, a veces son reconocibles, otras veces no, a veces se convierten en canto, otras veces en grito, otras veces en respiración, y se va creando entre las 3 performers que están sentadas en 3 sillas, 3 mujeres, que además son 3 amigas, y que también el poema tiene como relación con la amistad, pero también con esta figura de la rosa, ¿no? Como una figura muy poliédrica, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, la rosa, la centifolia, que tiene 100 pétalos y que de alguna forma tiene estas formas concéntricas, y ellas van creando también esas formas concéntricas sin ser en ningún momento una ilustración de esta figura de la rosa, pero el hecho de que dure 3 horas la pieza también invita a entrar en un estado que se va transformando, que recoge todo lo anterior, que recoge lo que se ha visto los 2 días anteriores y que da espacio para que algo se vaya colocando también en los cuerpos. Es una pieza muy sensorial, muy rítmica, que tiene palabras, pero que también tiene sonidos, respiraciones, ritmos, alteraciones. Está, en este caso, performada por 4 mujeres que van también turnándose y que trabajan con Alma Söderberg. Y bueno, es una pieza que continúa también el trabajo de Alma que lleva realizando durante muchos años, ¿no? De hecho, a la mañana siguiente, el domingo, tenemos la conversación entre Alma Söderberg y Erea Fernández, que Erea Fernández es escritora, doctora en estudios literarios, forma parte del seminario Uraca en Madrid, que es un seminario que funciona desde 2012 en torno a las tensiones relacionadas con el lenguaje, y también es parte del equipo de investigación de Artea, que participa en este programa. Y Erea es una figura perfecta para ser la interlocutora de Alma, ¿no? porque ella, como estudiosa de la poesía experimental, como escritora,
es capaz de aportar a ese diálogo como perspectivas y pensamientos y bueno, reflexiones que, bueno, que nos hacen volver a pensar la pieza vivida el día anterior. Alma Soderbergh además resulta ser la hija de Lasse Soderbergh. Lasse Soderbergh es uno de los más importantes traductores de Lorca al sueco, entonces digamos que ella misma ha vivido, ¿no?, toda esa tensión de la traducción y el trabajo con el ritmo en la propia traducción. Ese domingo, tras la conversación entre Alma y Erea, nos dirigimos a otro espacio, que es la Huerta de San Vicente, que está a las afueras de Granada y que es la casa museo, que fue la casa de veraneo de la familia Lorca, adquirida por el padre en 1925. Y en esa casa, en ese espacio, se muestra una pieza muy especial que es del coreógrafo Alex Baczynski Jenkins, que precisamente se llama Federico, ¿no?, que lleva por título Federico. Este título de la pieza de Alex no está pensado en relación con Federico García Lorca, pero es una coincidencia maravillosa que sea así, ¿no? Es una pieza como de gestos muy mínimos, diría yo que casi como el grado cero de la coreografía, ¿no? El grado donde una intimidad que sucede entre dos manos, cuatro manos o dos manos que se tocan, en este caso, dos performers hacen una danza de manos con, bueno, manteniendo un contacto y lidiando con esa negociación del contacto íntimo que se amplifica al estar observado, ¿no? y que amplifica esa suerte de intimidad, pero también de alguna forma el hecho de que se llame Federico, esta pieza, me hace pensar en, bueno, en el juego de sílabas, ¿no? Federico, y en todas las canciones o palabras, juegos infantiles que silabando este nombre, pues bueno, son parte de esa parte alegre de la vida, ¿no? Del juego, de la alegría, del compartir, como momentos aparentemente sin mucha significación y que se acercan tanto bueno, al arte, a cómo tiene que ser el arte, ¿no? a cómo es. Esta pieza, Federico, es una pieza en la que en cada lugar donde se realiza, los performers que la hacen diseñan la coreografía entre ellos en esa, bueno, especie de economía del consentimiento, del contacto, que de alguna forma apela muy directamente a lo táctil, a lo áptico, ¿no?, al tocar y a lo que eso implica no solo a nivel físico y sensorial, sino también a nivel político, social, de relaciones íntimas, de relaciones otras. Esta pieza se realiza 2 veces, es un trabajo, como decía, como de gesto mínimo y son 8 minutos de coreografía que se realizan en la Huerta de San Vicente y vuelve a hacerse en el espacio del Centro Federico García Lorca, en el auditorio abierto, tras la presentación de Lore Alfaro y Ari Cardozo. Solo se tienen Lorea Alfaro y Ari Cardozo son 2 artistas que trabajan de manera independiente. Lorea es una artista cuyo hacer resulta necesariamente difícil de nombrar. Trabaja en el límite del nacimiento de la imagen, se puede decir, y en las tensiones entre el nacimiento de la imagen, la relación con la circulación de la imagen también a nivel
a nivel mediático, también vinculada como las editoriales de moda y a cómo circulan también las imágenes en esas esferas, pero también trabaja con la escritura, con el texto. We tell ourselves stories in order to live. Así empieza Joan Didion su White Album. Primera frase. Nos contamos historias para vivir. Hay veces en que el relato es mera continuidad, palabras pasando por encima de una realidad que nos rozan. Ante esto, prefiero señalar la necesidad de vivir una vida propia. Didion es precisa con las palabras, escribe para vivir su vida. Por eso podemos decir que Joan Didion escribe con propiedad y que esta propiedad está ligada a una honestidad, a una humildad y también a una empatía, a no sabernos solas. Con ella vuelvo a lo que me atrevo a llamar realismo, a lo que las cosas son, hacia una realidad actualizada, nueva según sucede. Vuélvete inconcebible. Rafa comparte una historia con estas dos palabras en letras negras sobre fondo blanco y me resulta cercano. Que la diferencia se dé y así se ama. Saber hacer frente a hacer saber. Crea en 2014 una marca Hueca que es una manera también como de generar un espacio protegido para la producción de imágenes, y en los últimos años L'Oréal Faro ha desarrollado frecuentemente el formato de conferencia performativa, que aunque toda conferencia es performativa, en este caso me refiero más al hecho de desplegar en el espacio pues una serie de elementos que se van conjugando, al igual que la lectura de textos que ella misma escribe, en los que además también encontramos referencias a otras artistas, a otras mujeres, a escritoras, y bueno, es algo así como una cita de citas. Y Ari Cardozo es una artista que trabaja en el ámbito del sonido, también con el formato del karaoke o del playback, como muy juguetona. Realiza su propia música desde hace varios años y pertenece como al ámbito de la música experimental de Barcelona. Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras fui sin ti. Y ahora estoy aquí sentada en un viejo Cadillac segunda mano junto al Marbella, Amis, que es mi ciudad. Tres morillas me enamoran en Jaén, Axa y Fátima y Marién. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, Axa y Fátima y Marién. Y allá van las cogidas y tornaban desmaridas y las colores perdidas en Jaén,
Aksai Fatima y Marien. Y aquí se juntan a raíz de algo muy específico, que es un encargo que Angar hizo a Lorea Alfaro para escribir un texto para Ari Cardozo. Y a partir de ese texto decidieron que ese texto fuera leído en alto a la vez que Ari intervenía con canciones. Y esto se realizó en Barcelona en julio de este mismo año. Y aquí toma un nuevo cuerpo porque se abre al diálogo con materiales relacionados con Lorca, que están presentes también en el ciclo. Entonces, de alguna forma es como una nueva instancia que han llamado Balkoia Zabalikutsi, que es la traducción euskera de un verso del poema Despedida de Federico García Lorca, que dice: si muero, dejad el balcón abierto. Si muero, dejad el balcón abierto. Balkoia Zabalikutsi es una traducción euskera que además es una canción del grupo Sura, del cantante y músico Xavi Strubel, y que de alguna forma esa música pop entra aquí en esta propuesta a través de esa traducción de nuevo, ¿no? Integrada en la propuesta que hacen Ari Cardozo y Lorea Alfaro. Baby, tú me encantas, no sé cómo explicar, solo sé que me encantas, un beso dulce como fantas.